Buenos días a todos, Dios les bendiga en esta mañana. Este es un día maravilloso que el Señor nos ha regalado y para mí una gran bendición de nuevo estar con ustedes a través de estas cápsulas. Todos los días tratamos de entregar algo, ya sea una de las prédicas que hacemos en la iglesia o una de las cápsulas. Y una vez más le damos la bienvenida a todas las personas, miembros de la congregación Avivamiento Fuente de Vida, todos aquellos que se conectan a través de de estos medios virtuales desde diferentes partes del mundo, reciban bendiciones, reciban un abrazo de parte nuestra y también amigos y familiares que también se conectan con nosotros. Hoy voy a hablarle acerca de el poder más grande que hay, que es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el poder del Espíritu Santo, que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis se está manifestando el Espíritu Santo para redarguir a las personas, para tocar a las personas, para sanar a las personas, para liberar a las personas, para darles un nuevo nacimiento. Y es el milagro más importante y más grande que podemos hacer o que podemos ver. Y es cuando un ser humano recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y pasa algo que le conocemos como el nuevo nacimiento. Esto es una regeneración espiritual. Y cuando esto ocurre, es el milagro más grande que hay porque esa persona viene a ser, se convierte en hijo de Dios. Usted me dirá, pero todos somos hijos de Dios. Bueno, la Biblia dice que todos hemos sido creados por Dios, pero para llamarnos hijos de Dios tenemos que nacer de nuevo y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, según lo que dice la palabra de Dios. Hoy yo te invito a que creas como dice la palabra de Dios, porque cuando nosotros creemos a nuestra manera, de como nosotros pensamos, como nuestra razón nos lo dicta, como hemos aprendido, como hemos escuchado por ahí, entonces creamos nuestro propio Dios. Pero si la Biblia es la palabra de Dios y es verdad, entonces la Biblia enseña todo esto. Ahora, en la palabra de Dios, hay unas historias impresionantes donde se manifiesta el poder de Dios en estos hombres y mujeres que desde la antigüedad vieron la manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas. O sea que el mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte, ese mismo poder se manifestó en la vida de ellos. Y encontramos a Abraham, que fue conocido o que Dios mismo dice que él lo reconoce como su amigo, pero este hombre era estéril y su esposa también y no podían tener hijos. Su esposa era estéril, ya él era anciano y no podían tener hijos. Sin embargo, el poder de resurrección se manifestó en la vida de Abraham y de Sara y tuvieron a Isaac. Y Isaac es el resultado del poder de Dios en la vida de Abraham y de Sara. Y se convirtieron en padre de multitudes. Dios le dio una promesa a Abraham donde le dijo, tú en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa es la promesa de que vendría un redentor, un salvador, el postrer Adán, Jesucristo, quien vendría a salvar a la humanidad. Él murió por toda la humanidad, pero no todos lo reciben. Por eso es que es importante recibir al Señor como a Jesucristo como Señor y Salvador. También tenemos a Isaac. Isaac vio el poder del Espíritu Santo, el poder de resurrección en su vida, sembrando en el desierto. Y dice que sus cosechas producían 100 veces más en un desierto donde el desierto no es un lugar apropiado para la siembra, pero el poder de resurrección se manifestó en la vida de Isaac, en la vida de Jacob, el hijo de Isaac fue Jacob, y este hombre también vio manifestado el poder de resurrección en su vida porque pudo ser provisto, o Dios le proveyó de muchos ganados y bienes, y cuando venía de regreso a su casa, su hermano y él estaban en enemistad.
su hermano quería matarle, pero Jacob, dice la Biblia, que peleó con el ángel y el ángel lo bendijo y le dijo, ya no te llamarás más suplente o engañador, ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Y en esa manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de Jacob, cuando se encontró con su hermano que venía con intenciones de matarle, lo que sucedió fue que su hermano le perdonó y le dio la bienvenida, y por eso se manifestó el poder de resurrección en ese momento tan difícil. También el poder de resurrección se manifestó en la vida de Job. Job había perdido sus hijos, había perdido todos sus bienes, había perdido su salud, y prácticamente su mujer le decía, maldice a Dios y termina de morir. Pero el poder de resurrección se manifestó en la vida de Job a tal manera que hubo una restitución. Dice que la Biblia que Dios le dio 2 veces más lo que tenía antes. Pero vemos el poder de resurrección manifestado en la vida de Moisés, un hombre que se enfrentó contra el reino más importante y poderoso de su época, contra el reino de Egipto, contra el faraón. Y él sacó al pueblo de Israel, 2 millones de personas de Egipto, con una vara. Se enfrentó contra el hombre más poderoso de la época, contra su ejército, con una simple y sencilla vara. Pero se manifestó el poder de resurrección en la vida de Moisés y de Israel en ese momento, porque vieron muchas señales, vieron muchos prodigios, vinieron las eh, todas, todas estas cosas que destruyeron, las plagas que destruyeron a Egipto, pero en el área donde Israel vivía, no, Dios los protegía. Y vemos cómo llegan al desierto y se manifiesta el poder de resurrección cuando reciben agua de la roca, cuando cae maná del cielo, cuando Dios envía codornices. Pasaron dando vueltas en el desierto más de lo que deberían, porque fueron tercos, porque no fueron agradecidos, porque en vez de darle gracias al Señor, estaban murmurando, peleando y discutiendo. Y yo quiero decirte hoy que Dios, el poder de resurrección está en nuestras vidas, y el poder de resurrección quiere manifestarse en nuestras vidas, que es el poder del Espíritu Santo. Pero si andamos enojados, peleando, tristes, no somos agradecidos, no alabamos al Señor, no tenemos una actitud de fe, entonces el poder de resurrección que está en nosotros, porque es el Espíritu Santo que mora en nosotros, el poder de resurrección, no podrá manifestarse en nuestras vidas. Tenemos que darle oportunidad, si no estaremos dando vueltas y vueltas y vueltas en un mismo lugar sin poder ser prosperados como Dios quiere que lo hagamos. También en la vida de José, un hombre que llegó a Egipto como esclavo, pero se convirtió en el segundo después del faraón. ¿Qué fue lo que sucedió con José? Que el faraón reconoció que en José había un espíritu superior, el espíritu de resurrección que estaba en José. Ese fue el espíritu que se manifestó en la vida de José, a tal punto que de la cárcel pasó a ser prácticamente la voz del faraón. Lo que José decía en Egipto, eso era lo que se hacía. Tenemos a Daniel, que cerró boca de leones, a Sadrach, Mesach y Abednego, que entraron en el horno de fuego, a Eliseo, que recibió el doble de la unción. Todo esto es el poder de Dios en la vida de estos hombres. Yo quiero pedirle al Señor que el poder de resurrección se manifieste en nuestras vidas, trayendo sabiduría, trayendo sanidad, trayendo liberación, sanidad en nuestra alma por las heridas del pasado, sanidad en nuestro cuerpo por cualquiera que sea la situación. Siempre le invito a que cuide su vida, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero recuerde que el Espíritu de Dios tiene poder para
traer cualquier sanidad de cualquier enfermedad. Señor, y en este día nosotros oramos pidiendo sanidad, pidiendo la manifestación del poder del Espíritu Santo en la vida de cada una de las personas que me oyen. Señor, hay algo que tú quieres eliminar de nuestras vidas, quitar, redarguir, pues el poder de resurrección lo está haciendo, redarguyéndonos de pecado, de injusticia, para que nosotros podamos recibir misericordia, perdón, restitución y mucha bendición. Que el Señor continúe glorificándose en la vida de cada uno de nosotros y que el poder de resurrección se manifieste en nuestras necesidades, en nuestras crisis, en el día malo. Que el poder del Espíritu Santo sea manifestado en cada uno de nosotros. Él trae gozo, trae paz, trae fortaleza, trae bendición, nos da entendimiento de la palabra y podemos absorber la palabra del Señor. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta en nosotros, entonces recibimos, se abren nuestros oídos espirituales y podemos entender claramente lo que la palabra del Señor dice. De manera que Dios se ha glorificado en la vida de cada uno de nosotros, que tengas un maravilloso día, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Les habló su pastor Luis Felipe Jaramillo. Bendiciones a todos.